Cordial saludo, tutor Oscar Mauricio Moya. Estaré realizando la presentación de la tarea 5, manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Este informe fue realizado en compañía de Claudio Leandro Chamorro, Dayana Marcela Bravo Laños, Stephanie Medina Nospe y mi persona, Kelly Raquel Álvarez Carvajal. Somos del grupo número 28 de la Universidad Nacional Abierta y Distancial y perteneciente a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de Carpa. Para esta actividad se tomó en cuenta dos tipos de cultivos, el uno abierto y el otro cerrado. Como primer cultivo tenemos en el ámbito cerrado está el cultivo de fresa, perteneciente a la familia de las rosáceas, género Fragaria, y en la descripción tenemos los siguientes datos. Es una planta pequeña con una medida de 50 centímetros de altura. Contiene numerosas hojas de forma trilobuladas, con pecíolos alargados y de tallo corto. Es una planta que también produce yemas que pueden dar origen a nuevos brotes. Sus flores son hermafroditas y se agrupan en racimos de manera ramificada y el fruto contiene una gran cantidad de semillas. Bueno, aquí tenemos 5 puntos importantes. En el primero encontramos lo que es el clima adecuado para este cultivo. Se dice que se dan temperaturas en promedio de 14 grados centígrados o también de 10 hasta los 20 grados centígrados. El suelo. En el suelo tenemos tipo arenoso que contenga un buen drenaje y un pH que debe estar entre 5,5 y 6,5. Este suelo también debe tener un buen contenido de fertilidad o materia orgánica, ¿no? Para que la planta pues, pueda desarrollarse de manera adecuada. Propagación. La gran mayoría de los cultivos se desarrolla a través de estolones. Sabemos que la fresa es un cultivo que cuando ya entra a su etapa de ramificación y todo esto, el desarrollo de follaje, pues ella también tiende a, digamos, a determinar ciertos brotes que los conocemos como estolones y pues esos también sirven para, digamos, implementar para un nuevo cultivo, ¿no? O para la propagación, como lo conocemos coloquialmente. En la poda se debe realizar después de los ciclos de producción para evitar un alto contenido de macolla, de macollamiento y que estos acumulen hongos. La fresa es, digamos, es una planta que es muy ramificada, como les decía anteriormente, entonces al tener, digamos, mucha cercanía entre plantas y se encuentra un alto contenido de macollamiento, entonces tiende a, digamos, almacenar mucha humedad y esto genera hongo. O también son, digamos, partes donde se pueden almacenar insectos o otro tipo de enfermedad, ¿no? Que pueda afectar al cultivo. En la siembra tenemos que se puede sembrar en cualquier época del año, pero lo más recomendable es que sea en las épocas de lluvia, ¿no? Bueno, aquí tenemos una representación sobre el insecto de importancia económica en el cultivo de fresa. Para este caso trabajamos con Frankliniella occidentalis. Ese es el insecto plaga y acá abajo tenemos el insecto controlador, ¿sí? Ya es control biológico, que fue lo que aplicamos en esta actividad. Entonces aquí tenemos Frankliniella occidentalis. Es un tipo de insecto succionador, perjudicando de esta manera las células que componen la superficie de las hojas, lo cual produce manchas de tono grisáceo, cuyos daños de más alto rango se sitúan en las flores y frutos. Se dice que las hembras pueden vivir hasta los 45 días, ponen huevos en una cantidad de 150 a 300 en el transcurso de su vida, depositando cada uno de ellos en los tejidos vegetales, ya sean en hojas, frutos, flores, tallos y demás. Para esto, pues implementamos o buscamos una estrategia de control biológico en el cual
se usa la crisoperla externa, ¿sí? Bajo invernadero. Ambos pueden crecer, o sea, tanto el insecto plaga como el insecto controlador pueden crecer, digamos, en la misma capacidad o en la misma frecuencia de tiempo. Pero, ¿qué sucede? Obviamente, el insecto biológico, en este caso crisoperla, pues va a tener, digamos, en sus primeras etapas de crecimiento, va a atentar con más frecuencia y de manera más astuta al insecto plaga, ¿no? Que en este caso es Franklina occidentalis. Y entonces, pues esto lo que va a generar es que va a haber a largo plazo, va a ir reduciendo la presencia del insecto plaga. En el cultivo cerrado tenemos el maracuyá, perteneciente a la familia de las Passifloraceae, género Passiflora. En la descripción tenemos los siguientes datos. Es conocida como una fruta tropical. Ese tipo de planta crece en forma de enredadera, por lo tanto se considera exótica y proviene de la región de Brasil. De esta planta se conocen más de 500 variedades. Sus frutos tienen un diámetro de 6 a 7 centímetros. La piel tiende a ser rugosa o lisa. Es de pulpa abundante, su sabor es ácido y muy aromático. Sus hojas son alternas, con márgenes finamente dentadas, y su tallo es herbáceo trepador y contiene zarcillos, los cuales salen de la parte axilar de las hojas. Estas sirven para fijarse o firmarse a algo para trepar. Por eso, para este cultivo, como primer punto, debemos de implementar un sistema de tutorado, ¿no? Para que, bueno, aquí tenemos una imagen, se pueda visualizar de esta forma. En la fisiología del cultivo tenemos algunos puntos, tenemos 5 puntos importantes. Entre ellos está, bueno, el clima, se puede desarrollar en climas tropicales, subtropicales o cálidos. En unas temperaturas entre 24 y 28 grados centígrados es muy recomendable para este tipo de cultivo. En los suelos es una de las plantas adaptables a cualquier tipo de suelo, así sean profundos, pero que contengan un buen drenaje. Preferiblemente suelos francos que puedan retener agua, ¿sí? Es importante para este cultivo. Y su pH que sea de 4,5 a 6,5. En la propagación existen varios tipos, entre ellos aquí se puede leer 3. El primero es método de propagación por semilla, que es polinización cruzada, propagación por esquejes y por injerto. En la poda encontramos la formación de las ramas para que se dirijan hasta el punto del tutorado donde desarrolla la etapa productiva. También sirve para la renovación de ramas y tallos después de la cosecha, ¿sí? O sea que la poda prácticamente es algo que sí o sí en el cultivo se debe implementar desde las primeras etapas de inicio para que la planta pueda tener un mayor engrosamiento de tallo, un mejor desarrollo y así podamos obtener una producción en calidad. En la siembra tenemos, primero seleccionamos el sistema de tutorado, como lo decía anteriormente, que es muy importante para ese tipo de cultivo. El cuello de la raíz debe estar a ras del suelo y se debe colocar una estaca a 30 centímetros del tallo. Esta debe estar sujeta al tallo. Sí, esa es la que le va a permitir pues fijarse hasta que la planta prácticamente se encuentre en la cima del tutorado, ¿no? Y ya empieza su desarrollo de producción, floración y todo el proceso productivo. El insecto plaga para este cultivo de importancia económica tenemos la mosca del ovario. Se conoce como Dasiops, conocido como mosca sonsa, con aparato bucal tipo chupador. El daño se produce en el botón floral, ¿sí? Donde la mosca ubica los huevos y estas se alimentan de las anteras, cuando son larvas, afectando en 60% de la producción. Su ciclo de vida tiene una duración de entre 25 a 35 días y se compone de las siguientes etapas: huevo, que va de 3 a los 5 días,
las larvas de 6 a los 8 días y la pupa de 12 a 14 días y el adulto de 6 a 8 días. Otro punto que, bueno, de acuerdo a los parámetros de la guía, es una propuesta de plan de manejo integrado de plagas. Pues de acuerdo con el grupo se estuvo pues dialogando por medios sincrónicos y logramos estar de acuerdo, se logró estar de acuerdo con la aplicación de Beauveria bassiana. ¿Sí? Es un controlador biológico y pues es de gran importancia para el control de los insectos mencionados anteriormente, tanto en el cultivo de fresa como en el cultivo de maracuyá. Entonces para esto se hizo un balance aproximadamente 1 hectárea, ¿no? Eso fue lo que pues aplicamos. Primero necesitamos 1 kilo de Beauveria bassiana. Aquí podemos ver la imagen. En segundo punto están los 300 centímetros cúbicos de aceite vegetal. Aquí también tenemos la imagen. 200 litros de agua y se aplica de manera foliar. Entonces, se unen el kilo, 1 kilo de Beauveria bassiana con los 300 centímetros cúbicos de aceite y esto pues se disuelve en 200 litros de agua y se aplica de manera foliar al cultivo, en este caso 1 hectárea, ¿no?, de cultivo de maracuyá. Y pues los costos, de acuerdo a esta propuesta, el kilogramo de Beauveria bassiana está en 100.000 pesos y 1 litro de aceite vegetal de soya, que pues es donde vamos a tomar los 300 centímetros cúbicos, está en 33.000 pesos para un total de 133.000. Este sería el gasto que se va para 1 hectárea de cultivo de maracuyá. Entonces fue la propuesta que hicimos grupalmente. Bueno, en las conclusiones podemos decir que es muy importante tener en cuenta los diferentes parámetros que se deben aplicar para, digamos, la evaluación del cultivo. En este caso, es importante que en el MIP, manejo integrado de plagas, pues se evalúe la presencia de la plaga, tanto en este caso pues fue la fresa y el maracuyá, ya sea en campo cerrado o campo abierto, que fue lo que vimos anteriormente, siendo uno de los propósitos principales el plantear una forma de control, aplicando medidas que nos permitan garantizar la disminución de dicho insecto plaga, obteniendo como resultado un cultivo libre de plagas con una alta productividad y frutos de calidad, ¿no? Eso es lo que todo agricultor pues se propone, ¿no? Recomendaciones. De acuerdo con el MIP, es primordial la revisión, identificación y determinación del insecto plaga. ¿Cuáles son las áreas afectadas? Una vez tengamos estos datos, podemos planear una estrategia de control biológico o químico. Bueno, que pues en esto lo más recomendable sería el control biológico, ¿no? Creo que es uno de los aspectos que no afecta al entorno ni tampoco a los otros insectos que puedan estar en el cultivo. Para cada una de las áreas afectadas, como las cantidades del producto y en qué sesiones de tiempo se deben aplicar, ¿no? Es importante llevar un registro de aplicación de los biocontroladores o químicos para así poder identificar los resultados con el transcurso del tiempo, es decir, que en cuántos días o meses se tarda en desaparecer el insecto plaga o en ser controlado, ¿no? Y esperar mejores resultados en la producción del cultivo. Bueno, esas son las bibliografías y bueno, esto era todo por ahora. Muchas gracias por su atención.